24 de mayo, estoy en la Magdalena, en la Real Parroquia Santa María Magdalena. Bueno, hoy es el día de María Auxiliadora y es el día, por supuesto, del fin de la Pascua, ¿eh? Pentecostés. Y el día de la Virgen del Rocío, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que tenemos el Sarto a la Reja. Ahí tenemos a la Virgen del Amparo, que ahora hablaremos de ella. Tenemos un retablo espectacular, tenemos a la Magdalena, tenemos a San Pablo, tenemos que hablar del retablo, por supuesto, ¿no? El Duque Cornejo. Y hoy os voy a hablar del... Si el otro día hablamos del crucificado más antiguo de Sevilla, vamos a hablar hoy del Nazareno. ¿Cuál es el Nazareno más antiguo que hay en Sevilla? No, evidentemente no voy a contar las tallas eh, o las tallas que hay en las miniaturas que hay en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, que son anteriores en fecha, pero lógicamente estoy hablando de una escultura como tal. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo varias imágenes interesantes. ¿Vale? En este caso, pues tengo al Nazareno de las Fatigas, 1586, muy interesante. El Nazareno más antiguo de Sevilla. Fijarse, bueno, es de papelón, ¿no? Hay que decir que los cristos antiguamente de papelón, ¿no? Por el tema del peso, del peso. Fijarse cómo porta la cruz, esa cruz triunfante que nos recuerda pues al Nazareno del silencio. Y posiblemente también a un nazareno que estuvo aquí en la Magdalena, que es el Señor de la Salud de la Candelaria. Quiero que os fijéis en los rasgos, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre destaco los rasgos. Os fijáis en los rasgos. A ver si me puedo acercar por aquí lo máximo posible. Para que veáis de cerca todo, ¿no? Lo que es el papelón. Por ejemplo, tenemos otra imagen de la Semana Santa de Sevilla, que es el Cristo de la Expiración del Museo de Papelón también. ¿Vale? De pasta. Hay que decir que tenemos muchos nazarenos en la Semana Santa, pero no están documentados. Aquí estamos hablando de Gaspar del Águila, ya he dicho la fecha, Gaspar del Águila, siglo XVI. El que sea de Marchena, si alguien de Marchena, tiene por ahí una dolorosa en Marchena, y en Niebla también había, lo que pasa que se perdió en el año 36, ¿no? ¿Por qué indico, por qué estoy junto al señor, al Nazareno de la Fatiga? Porque no es el original, pero si me fuera a las gradas de la catedral, en la grada de la catedral, donde está hoy la biblioteca colombina, donde estuvo el sagrario, que tiene ese vínculo, ¿no? Con el Nazareno que tenemos ahí, que es una pintura, claro, no es el original. El original de Luis de Vargas sería anterior a este, pero es que esa pintura no es la original. La pintura que vemos hoy en la biblioteca colombina es de 1777 de Juan de Espinal, ¿vale? Creo que es 1563 la fecha de la pintura de Luis de Vargas. Por lo tanto, no coincide en fecha. Aquí tenemos a la Virgen de la Fiebre, que es muy interesante, de Vázquez el Viejo, que tanto esta imagen de la Virgen de la Fiebre como
el Señor de la Fatiga como la Virgen del Amparo, los tres, proceden de la antigua parroquia de la Magdalena, donde hoy está la plaza. Fijarse el tamaño, ese tamaño académico, todo, la mano, la posición de las manos, la cruz, los rasgos, se ve perfectamente, ¿no? Tenemos que recordar Pentecostés, que viene del griego, quincuagésimo, 50 días después de la Pascua. ¿Vale? Y mira, acaban de abrir la capillita de la Virgen del Amparo. Y recordar que dentro de, a los 60 días después de la Pascua, el Corpus. Recordar que la antigua Virgen de las Fiebres era muy devoto el rey Pedro I, que tiene una leyenda muy interesante. Pues no, han abierto la capilla y la han vuelto a cerrar. Otra imagen que también procede de la Magdalena, que hay que decir lógicamente que la hoy real parroquia de Santa María Magdalena pues ha sufrido varios terremotos, 1504 el terremoto de Carmona y 1680 el terremoto de Málaga, en el que pues, evidentemente se pierden imágenes, se pierden retablos, y por eso se trae la imagen de la parroquia, de la antigua parroquia, y será la actual Virgen de las Fiebres, que no es la antigua. Aquí tenemos a la Virgen de la Antigua, los 7 dolores y compasión, es titular, ¿no?, de esa hermandad, de la cual también era titular Eloy, Señor de la Salud de la Candelaria. Hemos hablado muchas veces de ella, a ver si lo puedo enseñar por aquí. Ya sabéis que cuando hay una reja es complicado, ¿no?, el tema. Fíjate, de un tamaño muy parecido, ¿no?, como ya os digo, como eran antes las imágenes. Las imágenes y los pasos, ¿no? Los pasos y las imágenes, pues, en un equilibrio, ¿no? Para que se vea perfectamente, ¿no? Como es que está, evidentemente, pues ya sabemos, ¿no? Antes pues no existían las flores, las velas tampoco. Nos tenemos que ir al siglo XIX, Y por lo tanto, pues la imagen se veía perfectamente, en un equilibrio entre el paso, las andas, la imagen. Pero bueno, yo creo que va a sorprender a mucha gente, ¿no? Lo del nazareno más antiguo de Sevilla. Estoy hablando de Sevilla capital. Y por supuesto, como he indicado, sin tener en cuenta el retablo, ¿no?, de Jorge Fernández Alemán, sería el autor, de esas miniaturas del retablo mayor de la cristiandad, que es el de la Catedral de Sevilla. ¿Vale? Me puede decir la gente, y el nazareno del silencio, y el nazareno de la Candelaria. Estamos hablando de que tiene que estar documentado, fecha y autor. ¿Vale? Fecha y autor. Ahí tenemos la Virgen de las Fiebres. Aquí tenemos la impresionante y espectacular capillita. La Virgen del Amparo, recordar, este año, el 8 de noviembre, coronación canónica, aquí en su templo. Como ocurrió, por ejemplo, con el Cerro. La Virgen de los Dolores del Cerro también se corona en su templo. Normalmente ya sabéis que las imágenes se coronan en la catedral. Una pena que esté la reja porque me va a poner complicada la cuestión, pero en este... La del paso.
¿vale? Aquí os digo aquí donde estuvo el crucificado de Confalón, que hablé el otro día, de Confalón. Ahí tenemos a San José a la izquierda, este retablo que tiene una reforma importante en 1916 para hacer el camarín. Se bendice el 19 de marzo de 1916, el día de San José. Tenemos a San José y a la derecha a San Hermenegildo. A ver si puedo entrar un momento con el móvil. Os digo, es espectacular, ¿eh? Tenemos los azulejos del camarín, tenemos los azulejos de las fites, ¿vale? También tenemos las pinturas. Se habla de Enrique Orce Mármol. Enrique Orce Mármol, que es el autor de María Auxiliadora. La María Auxiliadora de San Juan Bosco de la parroquia es de Enrique Orce Mármol, que aunque siempre ¿no? se vincula con la cerámica, pues también tiene alguna imagen que otra, alguna talla. No solo pintura, cerámica, hablo siempre del diseño, lógicamente, sino que también tiene la imagen de María Auxiliadora. Tenemos la Virgen del Amparo, ¿eh? Que todavía está aquí en su, todavía está aquí en su paso, que estuvo hace unos días en la Catedral de Sevilla, los distintos actos, ¿no? Para pues su coronación canónica. Lleva corona, recuerda que las imágenes lleva corona, ¿eh? O sea que es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, recordar siempre del círculo de, como hemos visto en otras imágenes, Roque Balduque, ¿eh? Siempre con sus ráfagas, ¿no? Y con el niño, ¿eh? Fijarse el niño, ¿no? Como, a ver si me puedo poner por aquí, por el lado, aquí. ¿Eh? Poquitas flores, ¿eh? Poquitas velas, como la, sí, verdad que tiene aquí la esquina, tiene, lo que pasa es que esas son de aquí de la parroquia, ¿veis? Esos cirios, no son del paso. Esas pinturas son muy interesantes, que tenemos ahí, de Lucas Valdés, que esa está vinculada con la conquista de Sevilla. Recordar que en el antiguo templo, porque este templo no es el templo de la Inquisición, lógicamente que está vinculado con la Inquisición, pero el antiguo templo es donde está el origen de la Inquisición en España, la Inquisición española de los Reyes Católicos, ¿eh? No hablamos de la Inquisición medieval. Esta pintura está vinculada con la Inquisición, con un auto de fe. No digo, esto es un templo que es una joya. Bueno, yo creo que en cuanto a importancia, por supuesto la Catedral de Sevilla, El Salvador, y bueno, y después tendríamos que hablar de la Magdalena, por supuesto, ¿no? Y de la Real Parroquia de Santa, ¿no? En Triana. Esta pintura. Aquí tenemos la antigua capilla de la Orden Tercera, donde está la Hermandad del Calvario, otro crucificado, pero si nos damos cuenta, este crucificado es del siglo XVII. ¿Vale? Ya hablamos de los crucificados en el día anterior, y hablamos de los crucificados del siglo XIV. Yo digo, pasará lo mismo con los nazarenos, ¿no? Que hay muchos nazarenos que la gente se piensa que están documentados, tienen que estar documentadas fecha y autor, y en este caso pues tenemos al de la fatiga. Tenemos a Juan de Astorga y tenemos
Francisco de Campos, vinculado con Martínez Montañés. ¿Veis las señales que tiene ahí, las marquitas? Las dos marquitas, que también las tiene el Cristo de la Clemencia, que será Martínez Montañés, ¿eh? El primero que use ese recurso en el Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla. ¿Vale? Tanto este retablo como el retablo de la Virgen del Amparo, como el retablo del Señor de la Fatiga, el Nazareno, Cristóbal de Guadix, que ya hemos hablado muchas veces de él. Es el autor, por ejemplo, del retablo de la capilla donde está la Hermandad de Veracruz, retablo mayor, ¿eh? Del retablo de San Vicente, o por ejemplo también interviene en el paso, el primer paso que tuvo en este caso la carretería, cuyo relieve los tiene hoy la Hermandad de la Cena. Ya tenemos ahí otro crucificado también, espectacular, ¿eh? Madre mía. Qué locura. He intentado mejorar un poco el sonido. Tengo micrófonos de esos de los que se enganchan en las camisas, en las solapas, y me lo cambia de posición. A ver si escucha un poquito mejor. Así que fijarse la cantidad de curiosidades de historia que hay en la Magdalena. Es un día muy especial, ¿no? Esa Magdalena que está ahí es de la antigua parroquia. La Magdalena de la antigua parroquia de la Magdalena. Y San Pablo también, del antiguo convento. San Pablo. Real, ¿eh? Recordad que son fundaciones reales, por eso es Real Convento. Casa Grande, como pasaba también con la parroquia de Santana en Triana, Real, también. De San Clemente también, ¿no? Tenemos la antigua capilla de Santa Catalina de Siena, que está en el retablo, y que en el retablo principal, y hoy está San Antonio de Padua. Mira, lo ponen aquí arriba, ¿veis? Tenemos a San Antonio de Padua, pero si nos fijamos en la reja, capilla de Santa Catalina de Siena. Por eso es tan interesante y tan bonito y tan importante, pues el saber todo lo que, bueno, la evolución de todo, ¿no? De que las capillas que vemos ahora, pues no tienen las vocaciones antiguas, cómo ha ido evolucionando. ¿Veis? Ahí tenemos el crucificado de Confalón o de Gonfalón, es decir, con C o con G, ¿sí? Que es el crucificado que estuvo donde está hoy la Virgen del Amparo. Y recordad que la Virgen del Amparo en la Magdalena, cuando los franceses pues echan abajo el templo, se intenta reconstruir, y ya será en 1840 cuando pase la Virgen del Amparo, cuando pase a donde está hoy la Hermandad de Montserrat, en la que fue la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, y ya será en 1848 cuando pase aquí al templo del antiguo convento, y después será en 1916, como he dicho, se hará la reforma para hacer el camarín, que tiene conexión con la sacristía, por detrás, una escalerita, y bueno, aquí tenemos una imagen muy interesante que se habla de Juan de Mesa, ¿eh? Así que bueno,
he hecho un especial, ¿no? del Nazareno más antiguo de Sevilla. Un poquito también hemos hablado de... Sobre todo me gusta hablar siempre del origen, ¿no? Etimológico de las palabras de Pentecostés. La Virgen del Rocío, bueno, el que esté en el Rocío que disfrute. Recordad que hay otra imagen también, otra hermandad que quiere coronar canónicamente a su imagen, que es la Mortaja. Próximamente, bueno, veremos. Recordad que al Señor no se le corona, se corona a la Virgen y al Niño. Pero al Señor no se corona, ¿eh? El Señor ya es el Rey de los cielos, no hace falta coronarlo. Al Niño Jesús sí, ¿eh? Porque todavía no ha padecido, ¿no? Lo que es la pasión. El Nazareno de la Fatiga, que a mucha gente yo creo que le va a sorprender, ¿eh? Sobre todo con esas fechas que indicamos. Y matizando siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando hablé del crucificado también, pues evidentemente, o se hable de cualquier advocación, tenemos que tener en cuenta siempre el retablo mayor de la Catedral de Sevilla.